Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento em linha de DSM. Eu sou Tiago, eu sou responsável por el negócio de rumiantes de DSM para a América Latina e é um gosto ter a todos aí conosco. Hoje vamos tratar de um tema muito importante que é quais são as perspectivas para o mercado de carne bovina em América Latina. E para isso temos nosso invitado Adolfo Fontes, que é nosso gerente global de inteligência de mercado, que vai trazer muita informação muito atualizada do mercado de carne, de los precios, como andam as exportações e tudo isto, que vai ser informações clave para as tomadas de decisões na explotação de ganado de carne. E também temos um tempo para falar de tecnologias para aumentar a rentabilidade da produção de ganado bovino, que vamos então ter duas apresentações. A apresentação de Adolfo e depois a apresentação técnica. E depois, ao final, vamos a ter um tempo para fazer as consultas que vocês vão a ter. Então, les invito a fazer as consultas no chat, que vamos a ter aí minutos valiosos para a discussão com Adolfo acerca de los temas apresentados. Antes de começar, a mim me gostaria de apresentar um pouco de DSM. DSM é uma empresa de origem holandesa que começou sua atividade em 1902 com a explotação de mineria de carvão. Naquele entonces, DSM tinha esta atividade com base a generar carvão para energia, que era a necessidade que o mundo tinha naquele entonces. Pero ao largo destes mais de 100 anos, DSM ha cambiado sua atuação, passando por la parte petroquímica hasta llegar hoy lo que es la actuación de DSM, que es en nutrición, salud y vida sostenible. Entonces trabajamos muy fuerte para tornar la vida de las personas mejor. Entonces, desde ahí nos complace decir que DSM significa Dutch State Mines, o sea, minas estatales de Holanda, pero nos complace decir también que significa doing something meaningful, que es hacer algo significativo para las personas, para tornar la vida de las personas mejor. Y todo esto hacemos en base en ciencia para crear soluciones para el mercado, para que las personas tengan una vida mejor. Y desde ahí trabajamos en dos grandes áreas. Dividimos la actuación de DSM en la ciencia de los materiales y también en las ciencias de la vida. En la parte de ciencia de los materiales tenemos ahí componentes plásticos para hacer componentes electrónicos. Por ejemplo, en teléfonos móviles tenemos ahí varios componentes que son hechos con los ingredientes de DSM. Trabajamos também com plásticos de alta qualidade, de alta resistência, que são utilizados em automóveis, com fibras de altíssima resistência, que são utilizados para equipos de segurança, para que as pessoas não se lastimem. E também trabalhamos com plásticos para alimentos, para fazer toda a parte de embalagens. E na parte de ciências da vida, onde está a parte de nutrição, trabajamos con ingredientes y soluciones para la industria alimenticia, para la producción de bebidas y también muy fuerte todo lo que es para nutrición, sea nutrición humana o nutrición animal. Desarrollamos ahí toda la parte de vitaminas. DSM es el líder global en la producción de vitaminas, tanto para la parte humana como para la parte de nutrición animal. Y trabajamos muy fuerte en la parte de nutrición, suplementos dietéticos, tanto para niños quanto para adultos, y también para ingredientes para hacer la parte de cuidados personales. Pero el negocio más importante para DSM, que genera ahí más o menos 32% de su facturación, es la parte de nutrición animal, que es la parte que nosotros vamos a hablar ahora. Y desde ahí desarrollamos, en base a ciencia, soluções inovadoras para várias espécies, entre elas temos aí aves, trabalhamos muito forte na parte de monogástricos, aves e cerdos, e também na parte de aquacultura, de mascotas, e tudo o que são ingredientes e tecnologias para produção
de ganado, sea ganado de leche o sea ganado de carne, que es el tema que nosotros vamos a hablar ahora. Y desde ahí a mí me gustaría invitar a Adolfo Fontes para hacer la parte de mercado. Adolfo, bienvenido. Muchas gracias, Tiago. ¿Me escucha bien? Sí, escucho bien. No sé si la parte de los slides, estoy ahí empezando ahí un poquito. Ahora no sé si están ahí en la capa de Market Update, pero sí, es aquí un ajuste acá tecnológico. Es un gusto ahí hablar con ustedes. Claro, gracias ahí, Tiago, por la introducción. Yo voy a hablar un poquito de las informaciones de mercado. Voy a tocar acá no solamente en la parte de que está pasando en corto plazo, pero me gustaría también hablar un poquito la parte de mediano y largo plazo, que también es muy importante para el planeamiento ahí de nuestras actividades, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría ahí a presentarles esta dispositiva que tiene ahí, la verdad, o que yo acredito ahí, nosotros en DSM acreditamos que es las tres grandes tendencias de mercado. Claro, corto plazo tenemos ahí coronavirus, todo que es los impactos económicos, todo que pasa ahí en nuestro sector, vamos a hablar un poquito de eso, pero no podemos dejar de mencionar también lo que pasa en mediano plazo. Tenemos ahí la peste porcina africana, que es un tema muy importante en China, que toca no solamente el sector de porcinos, de carne ahí de cerdos, pero también el sector de carne vacuna, el sector de pollos y toda la cadena de proteína animal. Y también de largo plazo, claro, tenemos ahí una tendencia, una situación que es la parte de proteínas alternativas, que también nos toca, pero un poquito más de largo plazo. Entonces vamos a enfocar un poquito más en corto y mediano plazo en la presentación de hoy. Para empezar, me gustaría de pasar el impacto que tenemos ahí de corto plazo en la parte económica, que es importantísima también para la parte de consumo de carnes en todos los países acá en Latinoamérica. Entonces, el impacto no es pequeño, como podemos mirar acá. En los slides tenemos acá para la parte de PIB, la actividad económica y una caída de más de 5% para la TAM, o una recuperación para el año que viene ahí de 2.2%. Es importante mencionar que esta caída está muy concentrada en Q2, también en el principio de Q3, entonces un impacto más fuerte, que es más de 5% en Q2, un poquito de Q3, y una recuperación que empieza ahí ya en Q4, y para el año de 2021 tenemos ahí un crecimiento de 2.2 en la región. Entonces, es muy importante, claro, tener en mente que el impacto es muy fuerte negativamente, pero que tenemos que estar preparados para una recuperación que empieza ahí en Q3, un poquito más al final de Q3, Q4 más fuerte, en 2021 hay un crecimiento ahí de más de 2%. Si miramos por país, un poco distinto por cada uno de los países, pero también un impacto negativo para casi todos los países de la región. Algunos ejemplos acá: México más de 7% de caída, una recuperación cerca de 2% el año que viene, pero también tenemos Uruguay, por ejemplo, aquí una caída de 1% y hay una subida de casi 3% el año que viene. Es importante también remarcar acá que estamos hablando de datos públicos. Acá son datos de una consultoría que está ahí manejando datos de mercado. No vamos a tratar acá de datos específicos, es decir, datos públicos que están ahí disponibles para todos los analistas de mercado. Ahí empezamos entonces a hablar un poquito de los países que están un poco más adelantados de nosotros en términos de lo que es la crisis del coronavirus. Entonces tenemos acá China, por ejemplo, que está ahí un poquito más adelantado, Estados Unidos y también Europa. Vamos a hablar un poquito de esos países antes de empezar a hablar de Latinoamérica. ¿O qué trata esta dispositiva que tenemos acá? En naranja tenemos acá todo lo que es los casos diarios de coronavirus en estos países. Y en azul tenemos acá en la línea la actividad económica, que es medida ahí por las transacciones financieras y otros indicadores que están acá
hechos pela Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Entonces tenemos acá, por ejemplo, China, en principio de enero tenía una actividad hasta arriba de los 100%, porque el año nuevo en China es más al final de enero, entonces tenemos acá un pico al final de enero de 110% más o menos. Ahí empezamos con los casos de coronavirus, acá son los casos diarios confirmados en el hecho de la derecha, y ahí tenemos la caída también de la actividad económica como una respuesta de los casos de coronavirus. También la economía está cerrada en muchos de los países ahí que empezaron a tener los temas de coronavirus. Entonces la economía bajó para casi 20% de su normalidad, pero la buena noticia es que en China, por ejemplo, tenían ahí al final de marzo hay casos ahí muy controlados, y ahí la actividad económica también empieza una recuperación. Claro que China también es un exportador, es un importador muy importante de carnes, pero es un exportador de otros productos. Entonces, a medida que tenemos otros países ahí infectados también por la crisis de coronavirus, tenemos algunas bajas acá, por eso que hay una instabilidad en la actividad económica, pero al final de mayo tenemos ahí una actividad arriba de los 80%. Pero cuando miramos Estados Unidos, acá en la derecha de la diapositiva, tenemos una situación un poquito más distinta. En China, la parte económica, los economistas dicen que es una recuperación en V, que es una recuperación muy rápida, una caída muy rápida, pero una recuperación más rápida. En Estados Unidos tenemos, por otro lado, una caída no tan negativa, entonces la actividad estaría ahí en torno de 60% en abril, una recuperación un poquito más al final de mayo, 65%, pero es más una caída un poco más calma, pero también una recuperación que decimos en U, entonces una recuperación también más tardía. Y los números de casos también reflejan una situación en que la economía no está cerrada, pero los números de casos también no están controlados en la misma velocidad. Claro que no tenemos datos aún de junio, pero ya sabemos que los datos ahí nos dan una economía más en recuperación también en junio, y los casos también un poco más controlados, a pesar de tener sí algunos días de casos un poco más fuertes. Y cuando vamos acá a Europa, muy similar a Estados Unidos, hasta el final de mayo, en la derecha de la diapositiva, tenemos los números de casos más controlados. Tenemos ahí informaciones que no están en la diapositiva, pero países como Italia, como España y otros países ahí como Reino Unido ya tenían una situación muy más controlada, y la situación también de la economía como respuesta también empieza a ir a una recuperación, pero hoy está ahí en cerca del 50% de su normalidad al final de mayo. Y ahí en la izquierda tenemos Brasil, que es ahí el único país que tenemos datos ahí de este estudio internacional, pero después vamos a hablar un poquito más de los otros países. Tenemos ahí una situación que no tenía un control del número de casos hasta el final de mayo, pero la economía estaba ahí a cerca de 70-80%, entonces no es un lockdown total, entonces la economía aún puede fluir, manejar ahí algunas partes de las actividades, pero la buena noticia es que para junio también tenemos ahí una disminución de los números de casos, la economía empieza una recuperación, pero sí hay una caída muy fuerte que está ahí por más tiempo, por más que sea 60%, no como en China 20%, pero la ventana es más larga, entonces el impacto sí es negativo. Miramos ahí en el principio de la presentación en los datos de PIB, todavía no tenemos más detalles ahí para los próximos meses. Y sí, ahí empiezo las implicaciones que tenemos por cuenta de la caída de la economía en nuestro sector de carnes, hablando un poquito más general, pero después voy a hablar un poquito más de lo que nos toca ahí en carne vacuna. Acá en la parte de la izquierda tenemos los datos de que todo que es los restaurantes, todo que es el food service
ahí en los países que están un poquito más adelantados que nosotros para que tengamos ahí una idea de qué puede nos tocar acá en nuestra región. Entonces, por ejemplo, China, el Q1, la baja en las ventas de lo que es food services, que son los restaurantes, los hoteles, y así es, una baja ahí de casi 50%, 44% es todo lo que es las ventas de los restaurantes en China bajaron. La recuperación en Q2 está ahí una estimativa de que la baja será solamente 30% y ahí por diante tenemos entonces ahí un cierre de 2020 con una baja de 24% y para 2021 todo es comparado con 2019. Entonces 2021 comparado con 2019, ahí sí un crecimiento de 5%, una recuperación que está estimada ahí. Pero para Estados Unidos Europa, tenemos una caída que está más fuerte en Q2 porque están ahí con retraso ahí en la crisis, así como nosotros. Entonces empieza más en Q2, una caída ahí de también cerca de 40-45%. Para Europa un poquito más fuerte, 50%. Y la recuperación también, acá como hablamos en la parte económica, para los restaurantes también no es tan rápida. Tenemos una baja ahí de casi 30% para Estados Unidos en 2020 y para 2021 también una caída de 10% se comparado, claro, con 2019. Entonces hay una recuperación se comparado con 2020, pero aún abajo de 2019. El mismo tendencia se tiene en Europa. Entonces se espera no solamente una recuperación más lenta, pero también un cambio del comportamiento del consumidor. En la parte de la derecha, que ya tenemos datos ahí disponibles de Estados Unidos, hay una buena noticia que gran parte de esta caída que tenemos en los restaurantes, tenemos una recuperación, un crecimiento en las ventas en los supermercados. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tuvimos ahí la parte de carnes que está en azul, en la línea ahí, tenemos ahí un crecimiento de 80% de las ventas el mes de marzo, que en todas las regiones, no solamente en China, Estados Unidos, Europa, pero también miramos acá en Latinoamérica un movimiento de la población para un stock de productos ahí en marzo. Entonces hay un crecimiento muy fuerte, pero la buena noticia es que mismo después de este movimiento ahí de stocks, tenemos ventas en los supermercados para parte de carnes y también de lácteos que están ahí arriba de los 40% del histórico si comparamos con el año pasado. Entonces hay ahí un importante cambio de comportamiento del consumidor y claro que eso trae unas consecuencias muy fuertes para algunas categorías de productos, principalmente para parte de carnes. Si mirarmos los datos ahí de carnes de corte de valor más agregado, hay algunas regiones que están ahí con una tendencia de caída, porque ahí hay un cambio también de comportamiento de la economía, las personas tienen menos plata para gastar ahí, entonces algunos cortes ahí para pescados, también para carne vacuna, sufren más el pico de la crisis, pero también hay una recuperación. Otras especies, hay huevos, por ejemplo, otros segmentos están bien, porque ahí están reemplazando en este momento de crisis el momento ahí de productos de mayor valor agregado. Y ahí tenemos, por ejemplo, la fotografía de lo que es el consumo de carnes en Estados Unidos. Estoy trayendo ahí datos que ya están disponibles. Desafortunadamente no tenemos datos tan detallados acá en nuestra región disponibles, pero sí vamos a mencionar un poquito más adelante. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, solamente para que tengamos ahí una idea de lo que puede pasar aquí, la baja de consumo de carnes como un todo, acá en amarillo tenemos la parte de pollos, tenemos en rojo la parte de carne vacuna y acá en pink tenemos la parte de carne de cerdos. Para Q2, comparado para Q1, una caída ahí de 11% del consumo. Y podemos mirar acá que está muy concentrado en carne de cerdos y también en carne vacuna. Carne de pollos no hay una caída tan fuerte acá en Q2, en Estados Unidos. Pero si tomarmos el año cerrado de 2020, que está acá en la derecha, el consumo cae
ahí una caída de 4%. Entonces, hay una recuperación para los próximos meses. Tengamos que tener en mente que tenemos también en nuestra región muchos países que son ahí exportadores de carne vacuna. Entonces, claro, la caída en el mercado doméstico es algo ahí que nos toca. Si tomamos ahí Estados Unidos como una referencia, y también las análisis que tenemos de la economía, está cerca ahí de 7% para algunos países acá en Latinoamérica, como una premisa, 4% en Estados Unidos, pero tenemos año que viene una recuperación también fuerte ahí de 5% en Estados Unidos, y para nosotros, pensando que tenemos ahí las exportaciones y también una recuperación año que viene. ¿Y por qué hablo tanto de exportaciones? Porque tenemos China ahí comprando con una fuerza muy, muy importante todo que es no solamente carne vacuna, pero también carne de cerdos y carne de pollo. Al final de la presentación voy a presentar un poquito lo que es la peste porcina africana, que es algo que toca no solamente las importaciones de carne de cerdos, pero también de carne vacuna y carne de pollos. Es muy importante porque si exportamos más la cesta de proteína animal como un todo, tenemos precios más fuertes acá en el mercado doméstico, porque el consumidor, claro que tiene sus preferencias, pero cuando están en el supermercado, tiene ahí que hacer una escolha de una cesta de proteínas y ahí los precios de todas las proteínas les tocan a tomar la decisión muy fuertemente. Y ahí la dispositiva final de esta parte de la parte de economía, ahí empezamos la segunda parte más enfocada en carne vacuna, pero tenemos ahí una de las consecuencias muy importantes para nosotros acá en Latinoamérica, lo que es la crisis de coronavirus, que es el tipo de cambio. Entonces tenemos acá en esta dispositiva o que es el tipo de cambio en Brasil. Acá, por ejemplo, teníamos en el principio de enero un tipo de cambio de 4 reales por dólar. Y ahí tuvimos ahí un pico del tipo de cambio ahí al final de mayo, un poquito mediados de mayo, ahí arriba de los 5.50, casi 6 reales por dólar, pero empezamos ahí una recuperación. Al final de la última semana tenemos datos acá semanales para sacar un poco de lo efecto de la volatilidad. Entonces ahí estamos más cerca de 5. Claro que hoy tuvimos ahí 5.20, pero tenemos que tomar el dado semanal. Y todos los mercados casi están con la misma tendencia. Tuvieron su pico ahí en distintos momentos, al mayo, a abril, pero ahora están ahí empezando una recuperación del tipo de cambio en México, en Colombia, en Chile, Argentina, un poco distinto la situación, el cambio aún está subiendo. Perú, un cambio más controlado, todavía no hay un impacto muy fuerte, tuvieron ahí un impacto más al final de marzo. Y claro que todo eso nos toca en la parte de granos, y vamos a hablar un poquito más adelante también. Entonces, la parte de carne vacuna, ahí empezando un análisis un poquito más enfocada. Tenemos acá una fotografía de todo que es la producción de carne vacuna en el mundo. Entonces tomamos acá la fotografía de lo que es esperado, estimado para 2020. Tenemos aquí algunos países en América del Sur, pero también tenemos México acá. Brasil, por ejemplo, más de 10 millones de toneladas. América Latina acá. Sudamérica más México, un total ahí de casi 18 millones de toneladas en un total de 61 millones de toneladas. Entonces somos una región muy importante, no solamente para la oferta de productos para nuestros mercados internos, pero también para la exportación. Entonces miramos acá, por ejemplo, la parte de América del Norte, tenemos Estados Unidos, el más grande productor acá con 2 millones de toneladas, y tenemos China acá con 7. Pero en el próximo slide tenemos la tendencia en estos mercados. Entonces podemos mirar acá, por ejemplo, que hay una caída fuerte de la producción de carne vacuna ahí en Australia, que ya tenía ahí problemas de sequía en la región. Entonces hay una caída de 14% que tenemos acá en 2020, se comparado con 2019. Pero tenemos otros mercados acá con un crecimiento importante.
Por ejemplo, Estados Unidos aún hay una expectativa de crecimiento de 1% y Brasil también. Y tenemos acá Argentina con casi una estabilidad, una caída de 1%, que es muy similar con que tenemos en otras regiones acá. Y si miramos Colombia, Uruguay, Paraguay, México, una subida un poquito más fuerte de 2%, pero hay una cierta estabilidad, con excepción de Uruguay, que hay un cambio del ciclo pecuario en el país. Entonces hay una situación ahí que podemos ahí mirar. Después, acá son datos de USDA, que fueron ahí publicados después de una revisión, ya ahí, claro, teniendo en cuenta los impactos de la COVID-19, pero claro que pueden ser revisados, que hay mucha incertidumbre. No hay acá informaciones que podemos decir que las informaciones futuras están muy seguras, porque nosotros acá, todos los sectores de la economía están con incertidumbres. Y ahí empezamos a mirar ahí un poquito de lo que es las exportaciones. Como les decía, tenemos acá algunos países que tienen ahí una fuerza muy importante en las exportaciones. Para Brasil, por ejemplo, que tiene ahí acceso, está exportando muy fuertemente para China. Tenemos ahí una estimativa de USDA también de 8% de crecimiento. Si miramos a Australia, que es un gran competidor, que ahí impactado por la producción, claro, las exportaciones también bajan ahí casi 20%. Para Argentina, una baja de 12%, también hay un cambio ahí en la parte del ciclo pecuario, pero vamos a mirar los datos actualizados hasta mayo, y no es lo que estamos mirando en Argentina hasta ahora, hay na verdad un crecimiento hasta mayo. Y Uruguay una caída de 1%, ahí solamente para que tengamos algunos números en mente. Voy a empezar un poquito más rápido acá, que después vamos a tener también una explanación ahí de tecnologías, pero solamente para que tengamos ahí algunos datos en mente para también la parte de discusión. Cuando miramos el largo plazo, es muy importante, gustaría de remarcar aquí un punto, que estamos ahí con algunos desafíos de corto plazo, pero cuando miramos largo plazo, miramos lo que es la exportación de carne vacuna en el mundo. Tenemos ahí hasta 2029 algunas estimativas también de USDA, que nos da ahí, por ejemplo, para Brasil una exportación de casi 4 millones de toneladas en 2029, para Argentina casi 1 millón, y tenemos otros países de Latinoamérica también con crecimiento importante. Entonces, nosotros acá en Latinoamérica seremos ahí muy importantes para la oferta de carne vacuna en el mundo. Hay aquí entonces un total de 6 millones de toneladas de exportación de carne vacuna de nuestra región en 2029. Entonces, un escenario muy positivo ahí para largo plazo. Y cuando miramos los principales importadores de carne vacuna, también un análisis de largo plazo, 2019 comparado con 2029, entonces hay 10 años de progresión. También de USDA, tenemos acá China, por ejemplo, creciendo sus exportaciones ahí en casi 65%, entonces una región que tendremos que tener ahí muy cercana de nosotros, porque ellos van, sí, crecer las importaciones. Estados Unidos es el segundo más importante importador, entonces claro, hay acá un valor agregado también importante, pero también tenemos otras regiones como el Medio Oriente, tenemos acá Corea del Sur, también África, hay regiones también que van ahí a tener un crecimiento. Estamos hablando de largo plazo, tenemos que tener en mente no solamente los mercados que tenemos hoy, pero cómo el mercado se quedará en los próximos 10 años. Y ahí un resumen muy rápido de cómo están las exportaciones en nuestros países acá en Latinoamérica. Tenemos acá en Brasil la parte de arriba, acá tenemos por ejemplo en azul el total de las exportaciones, tenemos de enero hasta mayo un crecimiento de 5% casi, y abajo tenemos acá las exportaciones solamente para China, un crecimiento ahí de más de 100%. Cuando miramos otros mercados, tenemos aquí Argentina también, como les dije a poco. Argentina, la verdad, hasta abril, que son los datos ahí disponibles, oficiales, tenemos ahí un crecimiento de 15% si mirarmos
una comparación con el año pasado. Entonces es posible sí que la proyección de USDA tenga que cambiar, ser revisada para los próximos meses. Para China, nuevamente el principal mercado de nosotros acá, un crecimiento de 24% si comparado con el mismo periodo del año pasado. Mirando México, hay un poco más distinto los destinos. Tenemos ahí la parte de todo lo que es el comercio internacional, un crecimiento también, el total. Pero si miramos Estados Unidos, un crecimiento de 11%, Japón, un crecimiento de 25%, y entonces ahí también un escenario positivo para las exportaciones que están ahí absorbiendo parte de nuestra caída en el consumo doméstico. Si mirarmos Uruguay, ahí sí, una tendencia un poco más distinta por cuenta de todo lo que es la inversión del ciclo, una caída de 24%, si comparado con el año pasado, las exportaciones en toneladas, y China nuevamente ahí muy importante, 50%, más del 50% de las exportaciones de Uruguay. Lo que tenemos de precios, claro que acá estamos comparando en dólares para que tengamos ahí una idea de lo que pasa ahí, que una comparación con todos los países para que pongamos todos el mismo tipo de cambio. Entonces, como miramos ahí un poquito más en el principio, tuvimos ahí una devaluación muy fuerte de nuestras monedas. Entonces, la consecuencia acá, la parte de que es el precio del animal listo para abate, es una caída fuerte en dólares. Y podemos mirar acá que, por ejemplo, si comparado con Estados Unidos hoy en día, tenemos precios en Uruguay y México que están muy cercanos del precio en Estados Unidos. Por otro lado, tenemos Brasil y Argentina aquí con precios más competitivos cuando miramos los precios también en dólares, una caída importante. Y acá a la derecha tenemos ahí los datos, el precio de la carne vacuna, ahí disponible en el mercado, en los supermercados. Acá estamos hablando de los intermediarios, el atacado, depende ahí de qué país estamos. Entonces ahí tenemos también una baja en dólares, pero por ejemplo puso acá México como un ejemplo acá de que los precios mismos y las monedas locales, hay ahí una baja ahí también de los precios en las monedas locales del precio de la carne en el supermercado. Y solamente para hacer un cierre ahí, pasar para mi amigo Tiago, tenemos aquí más 2-3 slides para hablar de todo lo que es la parte de costos. Estamos acá mirando un poco más la parte de las commodities, soya, maíz. Acá tenemos, por ejemplo, los precios de la soya en el mercado en Chicago, que es la bolsa de comercio más importante ahí para las commodities. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, datos ahí de soya que están ahí en una recuperación pequeña en las últimas 2-3 semanas, pero aún muy abajo de que es el principio del año, que tenían ahí como $9,5 por bushel. Hoy está como 8,60 o 8,70. Claro que esos datos cambian muy rápidamente. Y acá en la derecha tenemos el mercado futuro, que ya empieza ahí a reflejar una recuperación. Entonces, si miramos los contratos de noviembre, por ejemplo, hay sí una tendencia de recuperación, y la soya está, por ejemplo, $8,80 por bushel. Para la harina de soya, la misma tendencia también acá. En próxima diapositiva tenemos los datos para maíz. Acá tenemos como referencia Estados Unidos y también Brasil. Estados Unidos lo mismo. En el principio de año, por cuenta del coronavirus, tuvimos ahí una baja muy fuerte de todas las commodities en Chicago, y muy por cuenta de una expectativa de baja del consumo. Para maíz, no solamente la parte de lo que es la parte de consumo animal, pero también refleja muy lo que es la producción de etanol. Entonces, Estados Unidos, más de 40% de la producción de maíz queda en la producción de etanol normalmente. Y como tuvimos ahí una baja muy fuerte del consumo de petróleo y de etanol y de los precios de petróleo, claro que hay una baja también de los precios de etanol, y reflejado también en los precios internacionales de maíz. También empiezan ahí los contratos futuros que están aquí en la derecha del slide, empiezan a reflejar un poco una recuperación. Entonces, por ejemplo, para marzo del año que viene tenemos ahí
más cerca de 3,60 dólares por bushel, y hoy estamos ahí hablando de 3,30, 3,40. Pero el importante para nosotros no es solamente Chicago, y también lo que es todo lo que es una composición de Chicago más o que son las monedas locales. Entonces las dos informaciones quedan ahí con una volatilidad muy fuerte. Entonces tenemos el movimiento de que tenemos allí en Chicago en dólares. Entonces, por ejemplo, maíz, 4 dólares en Chicago, pero si transportamos este valor para reales, 4 más veces 4, tenemos ahí un valor reflejado en monedas locales de 16 reales en Chicago de maíz. Entonces, o que hicimos acá en esta dispositiva fue ahí entonces hacer una combinación de todo que es la variación de los precios en Chicago, también compondo con las monedas locales para maíz y para soya. Entonces, por ejemplo, ahí pusimos todos en un index como 100 para enero de 2018. Entonces, por ejemplo, Brasil, que está acá en azul, tuve el pico ahí en abril, más o menos, que tuvimos ahí precios en reales de las commodities en Chicago, más de 60% arriba de lo que teníamos en enero de 2018 para maíz. Pero empezó una recuperación a la medida que tuvimos ahí una recuperación de las monedas. Y tenemos acá todos los lados también para las otras monedas. Entonces, por ejemplo, Perú es el país que menos sufre. Y tenemos ahí, por ejemplo, otros países que están un poquito más parecidos, que están ahí en una recuperación también importante, no solamente para maíz, la parte de la izquierda, pero también para soya. Antes de finalizar, me gustaría de hacer un punto acá en relación a mediano plazo, que es muy relacionado a parte de peste porcina en China, que nos ha tocado no solamente para exportar más carne de cerdos, pero también carne vacuna y también carne de pollo, por cuenta de esta información que tengo acá. La producción de carne de cerdos en China era como 54 millones de toneladas en 2018. Y por cuenta de la crisis ahí no de coronavirus, pero de la peste porcina africana, la tendencia acá para este año es una producción más cerca de 36 millones de toneladas. Entonces son casi 20 millones de toneladas de carne que no existe más en China, y no hay otros mercados en el mundo que puedan vender 20 millones de toneladas de carne de cerdo para China. Entonces, ellos empiezan no solamente a, claro, incrementar su producción doméstica de todas las otras proteínas, pero también pasa a importar más carne de cerdos, más carne de pollos y más carne vacuna. El punto que me gustaría de hacer acá antes de cerrar es que tenemos ahí una recuperación que está prevista solamente para 2022, 2023, y mismo considerando 2022-2023, la producción de carne de cerdos en China no se recupera a los mismos niveles que tenían en 2018. Ahí sí, por una cuestión sanitaria, ellos están ahí con una estrategia de una recuperación, pero una recuperación que no tenga un volumen tan alto como tenía antes, que es un poco más difícil de controlar la producción, y ahí sí van a manejar más importaciones. Y para el último slide, solamente las últimas mensajes ahí, creo que la más importante es la primera, que es históricamente todas las crisis económicas que tenemos en el mundo, podemos hablar de los últimos 100, 200 años, la parte de consumo de carnes, la carne de consumo de proteína animal, el impacto es solamente en corto plazo. Entonces, la mensaje es, sí tenemos impacto, pero normalmente lo que tenemos en las crisis económicas históricamente en el mundo es una recuperación del consumo para los mismos niveles que teníamos antes. El crecimiento también tenemos ahí más o menos en línea. Claro que tenemos otras tendencias, pero el impacto que teníamos ahí es importante dejarlos esta mensaje. Entonces, Tiago, creo que de una forma muy resumida, las informaciones que me gustaría de pasar son estas, y me quedo ahí atento y disponible para la discusión que vamos a tener ahí en algunos minutos. Muchas gracias ahí, Tiago. Le paso la palabra. Gracias.
Muchas gracias, Adolfo. Una espectacular presentación y el mensaje final se queda muy claro, ¿no? Que va a haber una recuperación del consumo y con esto nosotros necesitamos continuar fuerte con la productividad. Y por esto el tema de ahora es el uso de tecnología para optimizar la rentabilidad de la producción del ganado. Entonces, en línea a lo que ha comentado Adolfo, sabemos que la población mundial crece en una velocidad impresionante y la producción animal es el gran responsable por producir alimento para esta población que crece en una velocidad muy fuerte. Y con esto tenemos nosotros algunos objetivos en DSM, que es hacer una mejor alimentación, nutrición para la salud de las personas, pero siempre pensando en cuidar del planeta, ¿no? Entonces estamos muy alineados con los objetivos de ONU también, y nuestros 4 grandes objetivos clave son promover una salud equilibrada para las personas, por esto actuamos mucho en la nutrición humana, mejorar la calidad de los alimentos también para generar ahí, más salud para las personas y producir con más eficiencia. Y ahí se entra la parte de permitir el acceso de las personas al alimento, ¿no? Y la parte de reducir significa reducir el impacto de la producción animal en el planeta. Y ahí trabajamos muy fuerte con pesquisa, con innovación, con investigación, porque sabemos que del total de la tierra disponible en el planeta, cerca de 13.000 millones de hectáreas, unos 3.5 mil millones de hectáreas son utilizados para producción de rumiantes. Y con esto sabemos que los rumiantes son responsables ahí por convertir material no comestible para las personas en alimento, en carne, en leche de altísima calidad nutricional para las personas. Y también utilizamos en la producción de rumiantes tierras marginales que no son utilizadas para otras actividades. Y con esto los rumiantes tienen un rol socioeconómico muy importante a nivel global. Y con esto trabajamos en estas 6 plataformas que vemos ahí en la diapositiva. Nosotros trabajamos ahí muy fuerte para generar tecnologías que van a sustituir los antibióticos en la dieta de los animales para que no tengamos problemas de resistencia antimicrobiana. Trabajamos mucho con tecnologías e ingredientes para optimizar el uso del recurso de los animales, para optimizar la digestibilidad y gestión del material que utilizamos ahí en la nutrición de los animales. También trabajamos para reducir la dependencia de los recursos marinos y para producir, como yo he comentado, alimentos de mejor calidad para las personas. Pero ahí, tratando de rumiantes, trabajamos muy fuerte para reducir el impacto ambiental de la producción de los rumiantes y también para aumentar su productividad. Que ahí, para ganado de leche, esto significa mantener una vaca saludable por más tiempo en el rato, y para ganado de carne, para que tenga mayor productividad y un bienestar animal mejor dentro del sistema de producción. Y dentro de esto nosotros trabajamos ahí con propuestas nutricionales, trabajamos muy fuerte con soluciones. Cambiamos, no hablamos mucho más de productos, pero sí de soluciones que uno enfrenta en su explotación. Por ejemplo, tenemos ahí la parte de nutrición mineral, que va a hacer toda la parte de ajuste nutricional de los animales para que las vacas de leche, por ejemplo, tengan una salud en su actividad y el ganado de carne tenga ahí una producción de carne más eficiente. Y ahí entran varios productos creando ese paquete, como el Heidi. Yo voy a hablar más adelante de Heidi, hablar un poco de los niveles óptimos de nutrición vitamínica, que DSM tiene sus propios niveles recomendados para nutrición óptima, de los minerales tortuga, que son minerales de alta complejos,
de alta biodisponibilidad a los animales. Y ahí pasando para el punto 2 que vemos en la diapositiva, trabajamos con ingredientes y tecnologías para optimizar el uso de los nutrientes por los animales, que entran ahí enzimas, que entran el L-crina, que es un blend de aceites esenciales que sustituye los antibióticos. La parte 3 de fertilidad, tenemos paquetes que tienen ahí toda la parte mineral y vitamínica, porque para tener el ternero, para producir carne, necesita que la vaca tenga una fertilidad buena. Y la parte 4, perdón, trabajamos ahí toda la parte que es la salud de los animales, y terminando el 5 con la disminución de la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero, que tiene un producto tecnológico de DSM recién desarrollado, que reduce hasta 30% la emisión de los gases por los animales. Sabemos ahí que los rumiantes tienen un papel importante del impacto de los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, toda la producción animal es responsable por alrededor de unos 14% de la emisión general de gases de efecto invernadero, y los rumiantes están ahí dentro de estos 14%, contribuyendo con más o menos 66%. Y desde ahí, hace más de 10 años, DSM viene invirtiendo en investigación para desarrollar una solución a este problema, y entonces fue desarrollado un producto que se llama Bovaer. Este producto, cuando utilizado en la nutrición de los animales, hace una reducción de su emisión de gases sin afectar su productividad. Los animales mantienen su productividad y reducen ahí por lo menos 30% de la emisión. Para tenernos una idea de qué esto significa. Significa que una vaca consumiendo el producto es equivalente a 127.000 cargos de smartphone. O sea, deja de emitir lo equivalente a todos estos smartphones siendo cargados. Y si vamos a comparar, por ejemplo, 3 animales recibiendo el producto, significa una reducción igual a sacar un auto de la carretera, un auto familiar. Y si pasamos ahí para 1 millón de animales consumiendo el producto, significa el equivalente a una floresta de 45 millones de árboles. O sea, trae un impacto positivo muy importante en la producción de los rumiantes. Bueno, y todas estas tecnologías de DSM son desarrolladas, como yo comenté, en base a investigación científica, y tenemos nuestros propios centros de investigación. El Centro Global de Investigación de DSM para Rumiantes está ubicado en Brasil, y todos los productos son desarrollados ahí, y también en parcerías con universidades y centros de referencia en nutrición de rumiantes. Este centro tenemos ahí instalaciones para investigación en ganado de carne en pastura y también en ganado de carne en corral. Entonces es un centro ahí que tiene una alta tecnología. Utilizamos ahí diversos equipos digitales, y nos complace decir que es uno de los más modernos centros de investigación de América Latina, quizá del mundo, y tenemos ahí todos los animales en el centro, tienen un chip que nosotros controlamos y sabemos el consumo tanto del ganado en corral, en feedlot, cuanto en ganado en pastura. Vemos ahí algunas fotos en las diapositivas de los equipos que ahí manejamos. Tenemos también el control de la ganancia de peso de los animales, tenemos balanzas en el bebedero, tenemos balanzas de pasaje de la empresa Bosch, que es nuestra parcera. Tenemos también investigación para desarrollar el proceso de uso de cámaras. Esto está en una fase ainda aún científica, pero para desarrollar estas cámaras para estimar el crecimiento de los animales, y también para hacer un control del manejo del comedero.
para que no haya desperdicio de comida y para que no falte comida para los animales. Y con todos estos equipos trabajamos en nuestra investigación para que tengamos la mejor información de los productos antes de estos productos llegaren al mercado, ¿no? Vamos a tener un webinar, un seminario web, de aquí más o menos 2 semanas con este tema de la Fazenda Digital, de la Senda Digital. Entonces ya los invito a este evento también. Pero dentro de la producción de ganado de carne, todo empieza con el nacimiento del ternero, ¿no? Tenemos que tener una vaca preña para que esa vaca llegue a producir su ternero y que tengamos este animal listo ahí para el proceso de engorda. Como ha comentado muy bien Adolfo, el proceso que estamos viviendo hoy tiene una perspectiva de mejora a mediano y largo plazo. Entonces el ternero que va a ser producido el año que viene, tiene que preñar a la vaca ahora. Y por eso desarrollamos algunos paquetes que incrementan la fertilidad de las vacas. Como he comentado, la parte de los minerales tortuga son minerales de alta biodisponibilidad. Creamos un paquete con minerales tortuga y también con vitaminas en niveles óptimos, además del beta-caroteno, que es la vitamina de la fertilidad. Y con esto, en la diapositiva, miramos ahí una gráfica de un estudio que hemos hecho y publicado en Animal Science, que vemos ahí un grupo control y un grupo que ha recibido este paquete vitamínico con beta-caroteno. Miramos el score corporal de las vacas. 30 días antes empezaron a recibir el producto, antes de la inseminación artificial, que vimos ahí el de 0, y el estudio va hasta 30 días después. Entonces miramos una mejora en la condición de score corporal de las vacas, lo que reflejó una mayor tasa de fertilidad. Vemos ahí en la diapositiva, en la gráfica de la derecha, la tasa de fertilidad a la primera inseminación artificial, o sea, cambió de 56 para 64 puntos percentuales la fertilidad en la primera inseminación. Y cuando miramos ahí la tasa total del rebaño que fue utilizada en el estudio, hubo un aumento de 4 puntos percentuales en la tasa de preñez de las vacas, lo que significa que dentro de un rebaño de 1000 vacas vamos a tener 40 terneros más con el uso del paquete. Entonces, desde ahí empezamos, desde el nacimiento, tener una mejor rentabilidad. Moviendo ahora un poco más para las estrategias para ganado de corral, trabajamos muy fuerte en la parte de la reducción del uso de antibióticos y por esto está el producto llamado Crina. Crina es un blend de aceites esenciales que hace la modulación de la fermentación ruminal. Entonces va a ser una fermentación más eficiente, de manera que vamos a ir sacar, que el animal saca más energía. Hay una mayor producción de propionato, una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, que son los combustibles que van a generar energía para el animal para que tenga una mayor producción de carne y producción de la leche. Entonces, este blend de aceites esenciales sustituye, por ejemplo, la monensina, que es un antibiótico muy utilizado en la producción de rumiantes, y con efectos iguales o superiores, como vamos a mirar en las diapositivas siguientes. Tenemos también dentro del paquete para mejor utilización de nutrientes una enzima amilolítica que trabaja muy fuerte en la digestión del almidón en rumen, que se llama Rumstar. Lo que pasa es que hace una digestión más eficiente del almidón, que es el principal grano utilizado en la producción de ganado de corral, aumentando sí esa digestibilidad ruminal, produciendo una mayor cantidad de energía al animal, con mayor crecimiento de los microorganismos. Con esto vamos a tener un mayor consumo, una mayor digestibilidad y utilización de la dieta de manera general, promoviendo ahí un crecimiento, una ganancia de peso mejor para los animales de corral y una producción de la leche mejor para las vacas lecheras, ¿no? Y lo que pasa,
Con estos paquetes nutricionales trabajamos muy fuerte, tenemos ahí más de 9 investigaciones científicas con la combinación de los aceites esenciales y del Rumstar, que es la enzima amilolítica, en varias situaciones, en varios países, en diversos modelos de corral. Y lo que pasa, hicimos en México, hicimos también con nuestros amigos de Conecar en Argentina, en México en el Rancho El 17, en Brasil trabajamos en nuestro centro, en varias universidades también en parcería. Yo tengo aquí algunos resultados para compartir con ustedes. Este estudio hemos hecho en Brasil y tuvimos ahí 3 tratamientos. Tuvimos la monicina como la dieta basal y la sustitución de la monicina en el segundo tratamiento por el Crina. En el tercero sustituimos la monicina por el paquete Crina Rumstar. ¿Y qué pasó con el comienzo del ganado en corral, con el periodo de reciba hasta los 27 días? Miramos ahí un aumento del consumo de materia seca de los animales y esto ha reflejado en su performance. ¿Qué ha pasado? En los primeros 27 días los animales del grupo monicina tuvieron ahí una ganancia de peso de 1,350 kg. Cuando la monicina fue sustituida por el Crina, la ganancia fue a 1,540 kg. O sea, incrementamos 190 gramos de ganancia de peso. Y cuando este paquete Crina Rumstar entró en sustitución a la monicina, hubo una ganancia superior de 310 gramos, o sea, un impacto muy positivo en la ganancia de peso por toda la mejor utilización de los nutrientes que yo he comentado. Y lo importante es frisar que aquí hubo un aumento en el consumo, pero un aumento en la ganancia de peso en una tasa superior. Entonces la eficiencia alimenticia que tanto buscamos se queda mejor con el uso de este paquete. Y lo que pasó con la producción de canal, que lo que trae plata al ganadero es la producción de canal. Entonces tenemos ahí un mayor consumo, una mejor utilización de los nutrientes y con esto, con la mayor ganancia de peso, un mayor peso de canal a los animales que recibieron el paquete Crina y el paquete Crina Rumstar. Si vamos a tener ahí esta gráfica en la izquierda, un ejemplo, en este estudio tuve ahí una producción de 12 kilos extra de canal. Cuando los animales tuvieron la monicina, produjeron un canal de 265 kilos, con el uso de Crina Rumstar fue 267. Y este resultado se repite muy frecuentemente en todos los estudios que hacemos. Aquí tengo el resultado de otro estudio, también donde tuvimos ahí la monicina como un tratamiento y el Crina Rumstar como otro. Tuvimos una producción de 11 kilos de canal a más para los animales que recibieron Crina Rumstar. Este resultado se repite a todos los trabajos. Estos trabajos están publicados en artículos completos en Animal Science y también en el periódico Agricultural Science. Entonces buscamos ahí disponibilizar toda esa información a nuestros clientes y al mercado. Para el estudio que hicimos en México, utilizamos ahí vaquillonas, 240 vaquillonas en 12 corrales, una dieta muy típica de México, con maíz rolado, con heno, con melaza, y trabajamos también con 2 tratamientos. Ahí tuvimos la monicina y en sustitución a la monicina tuvimos el Crina. ¿Y qué pasó? Miramos ahí un aumento en el consumo, cerca de 800 gramos mayor el consumo de alimento por los animales que recibieron el Crina, pero pasó igual, una mayor producción de canal. Entonces, mirando el rendimiento de canal, salió de unos 62 para 62.5. Y esto se reflejó en el peso del canal de las vaquillonas. Tuvimos ahí 305 kilos de canal para el grupo de monicina y 317 para el grupo que ha recibido el Crina. Además de esta mayor producción de canal, también miramos un aumento en la calidad de la carne. Si miramos en
en el canto inferior de la diapositiva derecho, tenemos ahí la clasificación de los canales y miramos un aumento de la producción de canal tipo Choice de 53 a 66% de los animales. O sea, aumenta la producción con la posibilidad también de mejorar la calidad de la carne. Y lo que pasa en los estudios que hicimos en Argentina con nuestros amigos de Cónica, utilizamos también vaquillonas, tuvimos ahí 3 tratamientos minerales inorgánicos, vitaminas en niveles NRC y la monoicina. El segundo tratamiento tuvimos ahí el grupo con minerales tortuga, con vitaminas en niveles óptimos, que son los niveles de DSM, y monoicina. Y en el tercer tratamiento sustituimos la monoicina por el paquete Crina Rumstar. ¿Y qué ha pasado? Miramos el comportamiento muy similar, un aumento en la ganancia de peso, ahí para el grupo de Crina Rumstar de 280 gramos, y con esto hubo un aumento del peso de canal, cerca de 9.5 kilos canales más pesados para el grupo Crina Rumstar, y lo que ha mejorado también la eficiencia alimenticia. O sea, hoy ya cambiamos la cuestión de eficiencia alimenticia. Nosotros con monoicina se tiene un efecto de reducir el consumo y ganar un poco de eficiencia alimenticia. Hoy queremos aumentar este consumo desde el principio de la engorda, con salud para los animales, y aumentar la eficiencia alimenticia por medio de una mejor utilización de la nutrición. ¿Aló? Por favor. Entró una llamada con una música interesante de Adolfo. Bueno. Disculpe. Tranquila, amigo. Una música buena, siempre buena. Bueno, además del paquete Crina Rumstar, tenemos también el HiD, que es una tecnología extremadamente innovadora, que es un metabólito de la vitamina D. La vitamina D es producida en la piel de los animales que son expuestos al suelo y va al hígado, y en el hígado es convertida la vitamina D, es convertida en 25-hidroxivitamina D. Este 25-hidroxi es exactamente el HiD. Entonces, al revés del animal tiene que producir, lo fornecemos en la dieta y tiene un efecto distinto de la vitamina D fornecida en la dieta. Y yo voy a enseñar algunas pesquisas, algunas investigaciones con resultados extremadamente importantes. Y lo que miramos aquí, el HiD, en el estudio que hicimos en Brasil, enseñó que estimula genes que hacen la expresión génica para producción de músculo. O sea, tiene un efecto anabólico, pero no es una hormona, es una provitamina. Entonces, el importante es que ahí tiene una mayor producción de canal sin la utilización de hormonas. Es un metabólito de la vitamina D. Bueno, entonces, con esto tenemos ahí un mejor desarrollo del canal del animal, una mejor salud. Ahí también tiene un impacto importante en la inmunidad de los animales. Con esto, un estímulo al crecimiento muscular, una mayor producción de canal y que va a generar una mayor rentabilidad. ¿Y cómo se queda esto en los animales? Voy a enseñar algunos estudios. Este estudio fue hecho en Brasil, en la Universidad Estadual de São Paulo, y tuvimos ahí 2 tratamientos. Un grupo que ha recibido Crina Rumstar y el grupo 2 que recibió, además del Crina Rumstar, 1 miligramo de HiD por día, un periodo de engorda de 100 días. ¿Y qué ha pasado? Ha aumentado el rendimiento de canal en 0.55 puntos percentuales, que ha generado casi 5 kilos, 4.7 kilos de canal más pesado para el grupo que ha recibido el HiD. Pero acuerdo a ustedes que, como se vimos en las diapositivas anteriores, el Crina Rumstar, cuando comparado con la monoicina, tenemos ahí por lo menos 12 kilos de canal más pesados. Con el uso de HiD se incrementa ahí
más 5 kilos arriba de este percentual que el Crina Rumstar ya nos trae. El segundo estudio también hicimos en Brasil, en nuestro centro de investigación, pero con colaboración de la Universidad de São Paulo, también está publicado en Animal Science. Utilizamos ahí ganado Nelore, con los mismos 2 tratamientos y un periodo de engorda de 90 días. Con esto miramos ahí un aumento de producción de 4 kilos de canal. O sea, el mismo resultado se repite a cada estudio. Y lo que hicimos también una prueba para mirar qué pasa con animales cruzados Nelore con Angus. Utilizamos ahí una dieta muy padrón de Brasil y 3 tratamientos: la monicina, el Crina Rumstar y el Crina Rumstar con el Haidi, 1 miligramo por animal por día. Miramos el mismo comportamiento de aumento del consumo con Crina Rumstar, que ya era esperado, pero ha generado una ganancia de canal importante. Ganamos ahí, en comparación a la monicina, 273 gramos de canal en relación a la monicina con el grupo Haidi, y lo que pasa que la ganancia de peso diaria también ha incrementado, o sea, aumenta la ganancia de peso diaria y también la ganancia de canal. Salió de 1,680 kg para 1,900 kg en los 2 tratamientos. Y lo que pasa, la producción de canal, que es lo que trae plata al ganadero, miramos aquí un rendimiento de canal mayor, 2 puntos percentuales para el grupo que ha recibido Crina Rumstar con Haidi en comparación a la monicina, y miramos ahí un incremento sumamente importante en la producción de canal. Cuando comparamos la monicina con el Crina Rumstar, hubo un aumento de 24,4 kilos en el peso de canal de los animales cruzados. Cuando metemos el Haidi en la dieta, arriba del Crina Rumstar, ha incrementado para casi 28 kilos. O sea, en comparación a una dieta basal, ha incrementado 27,8 kilos. Esto significa mucha plata. Yo tengo allí algunos cálculos de retorno de la inversión, que es lo que pienso que ustedes están ahí pensando. Bueno, los invito también a hacer las consultas, que vamos a tener el tiempo de preguntas, tanto en la parte que ha presentado Adolfo, cuanto de la parte técnica también. Bueno, y lo que pasó con la eficiencia alimenticia. Se mejoró la eficiencia alimenticia con el uso de las tecnologías, porque aquí esta es la eficiencia biológica, la cantidad de materia seca consumida para generar 15 kilos de canal. Utilizamos mucho esta variable, o sea, cuanto menor la cantidad de comida necesaria, mejor la eficiencia del animal. Y miramos aquí 153 en la gráfica inferior a la derecha contra 145, o sea, arrolamos comida para ganar los mismos 15 kilos de canal. En la parte del retorno de la inversión, cuando hacemos la comparación de la monicina, que tenemos ahí un aumento de la ganancia de peso por lo menos de 20%, un aumento en la producción de canal. Para hacer los cálculos ahí, dejamos solamente 20 kilos de aumento en la producción de canal, pero miramos ahí 28 en la prueba, pero para ser un poco más conservador, el uso del Haidi genera una rentabilidad de 64,7% en relación a la monicina sola. Entonces, con eso es una tecnología que trae un retorno muy importante para el ganadero. Tenemos también, además de los resultados de investigaciones, muchos resultados de campo. Esta es la última diapositiva que tenemos ahí antes de la discusión, entonces los invito a hacer sus consultas. Es un trabajo de benchmark que hacemos en Brasil. Tiene ahí el promedio de los resultados de más de 1 millón de animales, de 365 explotaciones de ganado de corral. Y lo que pasa, en la primera columna ahí tenemos
la nutrición estándar que llamamos, que es la nutrición con monensina. La segunda columna tenemos ahí el crina en sustitución a la monensina, y en la tercera columna tenemos el crina Rumstar en sustitución a la monensina. Entonces, el promedio de más de 1 millón de animales tenemos resultados aún mejores que lo que miramos en la investigación científica. La ganancia de peso sale de 1.560 a 1.690 con crina y 1.750, o sea, tenemos aquí 130 gramos de ganancia adicional. Para el crina Rumstar, casi 200 gramos de ganancia adicional en el promedio de más de 1 millón de datos. Para ganancia de carcasa, para ganancia de canal, hacemos mucho esa mensuración. Tenemos ahí 200 gramos prácticamente de aumento de peso de canal para los animales que recibieron crina Rumstar. Y la producción de canal, aquí está la producción de canal en 90 días de engorda. Tuvimos ahí 99 kilos de canal para el grupo monensina contra 114 para el grupo de crina Rumstar, o sea, 15 kilos de canales más pesados para los animales que recibieron ahí los aceites esenciales y la enzima amilasa. Pero lo que importa para el ganadero es la rentabilidad. Entonces, en 90 días de engorda tuvimos ahí 7 puntos percentuales de rentabilidad con la monensina contra 8.74 para el crina Rumstar. O sea, incrementamos 26.5% la rentabilidad con el uso de la tecnología. Y con esta información final, les invito a Adolfo para volvernos. Le agradezco mucho a la atención de ustedes y vamos a tener ahí algunos minutos para contestar sus inquietudes y preguntas. Adolfo. Hola, Tiago. Buenísima presentación. Muchas gracias. Muy interesante su toque de teléfono móvil. Disculpe, pensaba que estaba en mucho. Me encantó, Adolfo. Bueno, entonces tenemos ahí varias preguntas, ya llegaron. Adolfo, la primera que a mí me gustaría hacer a ustedes es una consulta que pregunta ahí nuestro amigo doctor Juan de Dios Garza. ¿Cuál crees que sea la principal limitante de la producción en Brasil? Creo que tengo una parte técnica y una parte también de mercado que debemos hacer. De mercado creo que también está conectada con la parte técnica. Yo creo, me gustaría también escuchar a su opinión, es que estamos ahí empezando una parte de reducción de producción, pero no reducción o estabilización de la producción, no por cuenta de situación de mercado, pero sí porque hemos tenido mucho faena de vaca en el pasado, entonces es normal que ahora los precios de los novillos estén más altos y por consecuencia hay un soporte ahí para mantener las vacas en su propiedad. Entonces creo que es un poco la limitación ahí de ventres que tenemos ahí ahora. Creo que una temporada de que los vientres están ahí siendo preservados para que produzcan más jóvenes para los próximos años. Creo que está un poco más ahí. Y también a la parte de precios creo que no hay un limitante porque por más que tengamos ahí una situación un poco más débil para el mercado doméstico, tenemos ahí una situación muy positiva para el mercado internacional. Entonces el balance de los dos es aún una situación de precios firmes. Entonces creo que es mucho más a la situación de ciclo do que una situación de mercado por sí. No sé si quieres comentar algo ahí. Sí, de acuerdo. Yo creo que la oferta de animales, creo yo que es el principal entrave. Cuando vamos ahí para la parte nutricional, hay una cuestión ahí de utilización del almidón, del maíz, porque en Brasil tenemos ahí el maíz tipo Flint.
Entonces hay la oportunidad de mejorar la utilización de este material y por eso ahí utilizamos como estrategia las enzimas, la enzima milolítica y el Rumstar, ¿no? Tenemos ahí una consulta más, Adolfo, de Alfredo Rubio, de Unipersonal, que pregunta a usted cómo va a ser la oferta-demanda de la carne vacuna al 2029 y las carnes alternativas de laboratorio son un riesgo. Sí, creo que no es un riesgo. Empiezo por la parte final. No creo que es un riesgo, es una realidad que tenemos nosotros que tener ahí en cuenta. Es una realidad, las carnes vegetales están ahí con consumidores, principalmente los más jóvenes, ahí que están ahí con una tendencia ahí de comprar más. Pero la verdad es que si tomarmos en cuenta todo lo que es la demanda por proteína vegetal, animal, aún tenemos mucho espacio para crecer. Pero creo que un punto ahí que me gustaría de remarcar es la parte de comunicación. Creo que nosotros tenemos que intentar ahí se comunicar mejor con la generación más joven para les enseñar lo que pasa en nuestra cadena. Porque las informaciones que llegan para ellos no son las informaciones correctas, son las informaciones que no están embasadas ahí en ciencia, es sí en una foto de 2 líneas que está ahí en las redes sociales, que no tienen rigor científico, ¿no? Entonces tenemos que ahí tener una nueva forma de se comunicar con nuestros consumidores, principalmente los más jóvenes, para que tengamos ahí una idea, para que ellos tengan una idea realista de lo que pasa en nuestra cadena, que na verdad puede ser muy sostenible y tiene ahí muchos puentes fuertes. Pero como remarcando ahí para hacer el cierre, la producción creo que está en crecimiento. Creo que para carne vacuna, si no tengo acá las cifras en mi cabeza, en mi memoria, es algo como un crecimiento anual de cerca de 1 a 2% en los próximos 3 años. Entonces hay espacio no solamente para la carne vegetal, pero también para nosotros, pero hay ahí un señal de alerta para que empezamos ahí a pensar un poquito mejor cómo vamos a comunicar con nuestros consumidores y les enseñar, no nada de más, solamente lo que pasa de más positivo en nuestra cadena. Sí, total acuerdo, Adolfo. Bueno, tenemos una consulta de Esteban Montens, de Plan Agropecuario. Buenas tardes, muy buena presentación. ¿Qué puede pasar con los rebrotes de COVID-19 en China? Esteban es de Uruguay. Gracias por consulta, sí, Esteban. Muy buena pregunta. Hoy na verdad, ayer por la mañana estuve ahí charlando con nuestra colega en China. Nosotros tenemos ahí una colega que está dedicada a hacer investigaciones en China de mercado. Y claro que la parte de COVID es un tema que hoy en día nos toma mucho tiempo, ¿no? Lo que él me dijo es que, claro, tuvimos ahí algunos casos de COVID en los últimos días. Ahí empezó si no me falla la memoria, junio 11, entonces hace un poco menos de una semana. Empezó nuevamente ahí en 2 comercios ahí que son muy importantes. Los 2 tenían carnes, en especial carne de salmón. Es la parte que encontraron ahí un caso positivo, porque así que tuvieron ahí los primeros casos, empezaron a investigar y a hacer testes, no solamente en las personas, pero también en las superficies que tenían en los supermercados, que en la verdad son atacadistas. Disculpa, no sé la palabra correcta ahí en español, creo que los intermediarios. Y ahí grandes mercados con grandes volúmenes. Entonces ahí empezaron a hacer los testes y encontraron positivo para una parte que tenían salmón. Entonces la verdad es que empezaron a sacar todo lo que es los salmones importados de los supermercados y del mercado. Y ahí hay un impacto negativo ahí para el salmón en corto plazo. La información que tenemos para ahora no encontraron en otras carnes, pero están ahí investigando sí, todos que son los productos importados en los puertos en China, están haciendo ahí los testes en todos los productos
Entonces, hay sí una posibilidad que tenemos ahí, que tengamos ahí un impacto de corto plazo, pero la verdad es que por enquanto que tenemos ahí de realista es más un impacto en la parte de carne de salmón. Pero es muy importante remarcar acá, Tiago, que los números de casos que están hablando ahí hasta ahora, hasta la información que tengo de ayer, son 40 casos, está en control. No es nada como tuvimos ahí en el primer momento ahí en febrero, en enero. Entonces, claro que puede cambiar, pero la información aún está sob control y más enfocada en la parte de pescados. Pero vamos a seguir ahí investigando porque puede cambiar a cada hora. Ok, muchas gracias, Adolfo. Tenemos una consulta del amigo Alfredo Estrada, de Agropecuaria JS de México. En su experiencia, ¿cuál es su estimación de tiempo de espera para recuperar los niveles de consumo de carne bovina después de la pandemia? Creo que está muy ahí conectado con qué pasa con la parte económica, ¿no? Claro que les presenté ahí en el principio del webinar algunas cifras. Tenemos ahí una caída fuerte, ahí creo de que de cerca de 7% si tomáramos toda la región. Algunos países 1, algunos países 2, y ahí empezamos una recuperación año que viene ahí de 2, 3%. Creo que para el mercado local tenemos ahí un desafío un poquito más de mediano plazo. Creo que podemos hablar ahí de 1, 2 años para recuperar los mismos niveles. Pero como estamos ahí también con el mercado de exportación muy fuerte, creo que para este año el resultado neto aún será casi que positivo o poco negativo. Entonces está muy ahí dividido que es la producción y la demanda por nuestros productos, tanto en el mercado doméstico como en el mercado internacional. Pero si tomamos solamente el mercado doméstico, creo que la recuperación no se pasa aún en 2020, está más para 2021. Tenemos que ahí revisar de acuerdo con el impacto económico que tendremos ahí en los próximos años. Solamente antes de encerrar contestar esta pregunta, creo que es importante remarcar que, claro, tenemos ahí algunos países que también están con un problema más grave, pero China, como les pasé, está muy importadora de carne vacuna. Entonces nosotros ahí tenemos esta ventaja para poder hacer un balance entre lo que es el consumo doméstico y las exportaciones. Perfecto. Muchas gracias, Adolfo. Tengo ahí una consulta del doctor Vasconcelos, que la pregunta es, ¿qué puede, creo que es mucho más de la parte técnica, qué puede ofrecer DSM al ganadero en términos de potencializar la producción de carne y aprovechar esta alta en explotaciones para China? Bueno, doctor, creo que pegando un poco de lo que ha recién comentado Adolfo, la producción tiene que seguir fuerte porque el consumo se da señales ahí que va a mejorar en los próximos meses. Como ha comentado Adolfo, debemos ahí cerrar 2020 muy cerca de lo previsto para el año. Entonces el animal que va a ser consumido ahora tiene que continuar a ser producido. Y lo peor que hace uno es sacar las herramientas que incrementan la productividad. Entonces, la parte de rentabilidad tiene que ser muy bien estudiadas y las tecnologías que uno utiliza tienen que ser escogidas con base en el retorno de la inversión. Entonces, trabajamos muy fuerte con estos cálculos para que el cliente, el ganadero, tenga a su disposición todas las informaciones para tener las tecnologías que van a generar mejor retorno de su inversión. Creo que está un poco por ahí. No sé, Adolfo, ¿tiene alguna otra también consideración de este tema? Su micrófono, yo no escucho. Disculpen. Cuando necesito abrir el micrófono, pero no solamente para contestar que está perfecto, no tengo nada a acrescentar ahí. Okay.
Muchas gracias. Hay una consulta también que tiene la misma, más o menos la misma línea. Un animal que gana más peso emite más gases de efecto invernadero. Esto es un punto extremadamente importante. Cuanto más productivo sea el animal, menor el ciclo de producción, y ahí por unidad de producción de carne vamos a tener una reducción en la emisión de los gases de efecto invernadero. O sea, la tecnología, todas las tecnologías que incrementan la producción de ganancia de peso, que mejoran la eficiencia alimenticia, que incrementan la producción de canal, también tienen un efecto directo en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero cuando miramos la explotación como un todo. Entonces, una consulta muy importante, porque ahí uno dice, bueno, se mira un animal que gana más peso, come más, emite más gases, pero cuando miramos por unidad de producto animal, que es o carne o leche, miramos una reducción, una mejoría de la eficiencia alimenticia de los animales. Bueno, una consulta tenemos aquí de Luis Corona de UNAM. Con los estudios con Crina y Rumstar se incrementa el consumo, por lo tanto la ganancia de peso y el rendimiento, pero la eficiencia alimenticia de los estudios de Brasil y México. ¿Por qué solo presentaron en la Argentina? Excelente consulta. Lo que pasa, por el tema de tiempo, reducimos un poco la información para quedar un poco más dinámico. Pero en todos los 9 estudios que tuvimos ahí, el comportamiento del Crina Rumstar en comparación a la monencina es de mantener la misma eficiencia alimenticia o hasta mejorarla. Entonces tenemos ahí todos los datos y podemos ahí con mucho gusto, Luis, compartir con ustedes. Entonces el comportamiento que miramos es siempre este: obtenemos la misma eficiencia alimenticia que la monencina o hasta una eficiencia alimenticia mejor. Bueno, estamos ahí llegando al final del tiempo. Adolfo, gustaría mucho de agradecer su participación excelente, con informaciones ahí muy importantes y muy relevantes para el momento que el ganadero y la producción de carne vive hoy. ¿Gustaría usted dejar un mensaje final, Adolfo? No, me gustaría de agradecer por la oportunidad de compartir estos estudios que yo he hecho ahí, la parte económica, la parte de mercado. Y creo que la mensaje es, como siempre costumo ahí decir, no necesitamos ser muy optimistas cuando todo el mercado está optimista, pero también no necesitamos ser pesimistas cuando el mercado está pesimista. Vamos a hacer las análisis, vamos a tener ahí equilibrio, porque tenemos en nuestra mesa no solamente decisiones de corto plazo, pero también tenemos que pensar en mediano plazo y largo plazo. Y si pensamos en mediano plazo y largo plazo, estamos ahí con una ventaja competitiva muy importante para manejar la situación de mercado. Hay cosas que están fuera de nuestro control, algunas cosas de mercado, no puede cambiar mucho, no está ahí en nuestro control, pero hay otras, por ejemplo, la parte de tecnología, la parte de la administración de nuestro negocio, de los riesgos, ahí sí podemos enfocar, poner esfuerzos, porque ahí sí tenemos la diferencia. Vamos sí a acompañar el mercado, pero lo más importante es hacer los ajustes ahí en nuestra operación. Es una mensaje optimista también en la parte de mercado, no estoy siendo pesimista, porque creo, como les dice, que las crisis están ahí, históricamente nos tocan, principalmente acá nosotros en Latinoamérica estamos quedando acostumbrados con las crisis, no solamente globales, pero tenemos nuestras propias crisis, pasamos por ellas y ahí tenemos ahí nuestra producción, nuestro sector, es el que más puede contribuir ahí para una recuperación más rápida de una vida más normal. Entonces, muchas gracias por tener la oportunidad y un abrazo fuerte. Muchas gracias, Adolfo. Yo comparto con usted que lo que podemos ahí manejar, tenemos que continuar fuerte ahí con optimismo y uso de tecnología. Solamente con uso de tecnología que tiene una rentabilidad buena, podemos ahí tener una producción
más sostenible y más rentable. Entonces los invito también para contestar la encuesta de satisfacción del evento para que tengamos ahí oportunidad de mejorar y atenderlos de la mejor manera posible. Muchas gracias a todos por participar. Un fuerte abrazo.